el siguiente himno, 198, Más allá del sol. Creo que eso todos lo conocemos. Número 198. Más allá del sol. Entonemos, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allí en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa acá de hermanos, ve a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén? Tenemos un lugar asegurado allá en los cielos por la gracia de nuestro Dios. Vamos a entonar, hermanos, el siguiente himno. Después vamos a tener al pastor Abraham con nosotros, con otra parte de la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos al 175, hermanos, en nuestros himnarios. Número 175, hermanos. Después de esto vamos a tener el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Número 175, en Jesucristo. Entonemos, en Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tiene las almas dulce solas, grato consuelo, felicidad.
con la enseñanza de la palabra del Señor. Adelante, pastor. Bien, hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Esta mañana, hermanos, donde recordamos los días domingos la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Amén? Hermanos, el cristianismo se caracteriza por algo, es porque los cristianos creemos en la resurrección de Jesús. ¿Amén? Otras religiones tienen a todos sus fundadores muertos, pero nosotros tenemos a uno resucitado, hermano. Amén. El islamismo tiene a Mahoma enterrado, el budismo tiene a Buda enterrado, el zoroastrismo tiene a Zoroastro enterrado, el cristianismo tiene a Cristo en el cielo, hermano. Amén. Resucitado para la gloria de Dios el Padre. Amados hermanos, y en esa resurrección nos gozamos nosotros. En esa resurrección nosotros vivimos felices, gozosos y contentos. Amén. Porque hemos sido salvos para la gloria de Dios. ¿Alguien le falta lapicero? Levante la mano, por favor. ¿Se han comprado lapiceros? ¿Alguien necesita lapicero? Acá falta uno, por favor, hermano Kevin. Hermano Caleb está repartiendo lapiceros para los que necesitan. Al final, si alguien, por favor, al lapicero ahí, hermano Caleb, ahí, por favor. ¿Alguien necesita lapicero? Levante la mano. ¿Alguien más? Nadie más. Bien. Luego ya lo devuelven, hermano. Recuerden que hay Santa Cena. Bien, amados hermanos, qué gozo poder encontrarnos en esta mañana y empezar en esta mañana una serie de estudios titulada Una salvación tan grande. Hermanos, es que la Biblia cataloga a la salvación que hemos recibido en Cristo tan grande que dice que aún los ángeles anhelan mirar. Aleluya. O sea, es que para los ángeles es increíble cómo una persona que ha podido haber estado tan destruida por el pecado y perdida en la maldad, un día viene a la iglesia, se sienta y sale una nueva criatura. Aleluya. O sea, eso es increíble para los ángeles. Porque recuerde que los ángeles no pudieron mirar la misericordia y la gracia de Dios porque en ellos no se efectuó. Cuando los ángeles pecaron, fueron, dice la Biblia, expulsados. Amén. Los ángeles fueron expulsados por su pecado. Pero cuando el hombre pecó, Dios mismo se hizo hombre y moró entre nosotros para que su sangre nos pudiera hacer nuevas criaturas. En esta mañana vamos a poder ver lo que es la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz. Hermanos, no podemos entender la salvación si no vamos al primer lugar donde se efectuó la salvación, y es en la cruz de Cristo Jesús. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y leemos la Biblia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias te damos, porque al tomar lectura de tu palabra en esta mañana, venimos a aprender de ti. Porque al tomar lectura de tu palabra esta mañana, venimos a aprender de las grandes cosas que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, guíanos, Señor, danos la sabiduría para poder explicar este tema que es tan importante para tu pueblo, el poder entender la gran obra que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿es usted realmente salvo? Amén. Uy, 3 nomás, los demás estamos llenos de incrédulos. Vamos de nuevo a ver. Hermano, ¿es usted realmente salvo? Amén. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Hermano, si muriera hoy, ¿usted iría al cielo? Amén.
Ah, pues pastor, a veces usted le pregunta a un incrédulo, yo ya soy salvo. Y si usted peca y no tuvo oportunidad de pedirle perdón, ¿va para el cielo igual? Amén. Algunos dirían, no, yo creo que no. Hermano, ¿por qué? ¿Sabe algo importante? La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Ahora, si yo no pierdo mi salvación al pecar, entonces, ¿qué produce el pecado en mi vida? Una buena pregunta que también me han hecho en una ocasión es, si yo no he sido predestinado para ser salvo, entonces mejor no me convierto, porque tal vez tanto he estado en la iglesia y al final no he sido predestinado para ser salvo. Entonces la pregunta es, ¿puede una persona no predestinada ser salva? Amén. Sí. Amén. Vamos a ver lo que dice en todas estas conferencias la palabra de Dios, hermano. Hermano, estas y otras interrogantes más las hemos hecho nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana. Nos hemos puesto a preguntar, ¿cómo sé que soy realmente salvo? ¿O cómo sé que realmente he sido predestinado para salvación? Y hermanos, es que la salvación es algo maravilloso, es algo precioso que vivimos y experimentamos los que hemos conocido al Señor. Nadie que no haya conocido al Señor puede decir que experimenta la salvación. Solamente los salvos hemos experimentado la salvación. Y hermanos, para poder entender y responder todas las preguntas y todas las interrogantes que hay acerca de la salvación, es necesario primero entender el alcance de la obra de Cristo en la cruz. O sea, para poder responder si soy predestinado o no, cómo sé si soy salvo o no, cómo sé si pierdo mi salvación o no, lo primero que tenemos que entender es lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, si yo no entiendo lo primero que hizo en la cruz y cuál es el alcance, cuál es el efecto de la cruz de Cristo en mi vida, no voy a poder responder las interrogantes que acabamos de hacer. Hermanos, hemos empezado en esta mañana una serie de estudios titulada Una salvación tan grande. Y aquí vamos a ver la trascendencia de la salvación y cómo el único, ojo aquí, oído, el único sacrificio válido para Dios es el de Cristo. Amén. Amén. El único sacrificio válido para Dios es el de Cristo. Gloria a Dios. No hay otro sacrificio, hermano. No, pero yo voy a ir, voy a recorrer todo el Cerro San Cristóbal con la crucecita de Motupe. Me voy a cargar la cruz de Motupe, voy a correr todo esto y voy a llegar hasta arriba, voy a decir, sí, Señor, tú me haces salvo. No, hermano. Vaya detrás del Señor de los Milagros, vista el hábito morado todo el mes de octubre, noviembre y diciembre. No va a ser salvo. Porque el único sacrificio que vale para Dios es el de Cristo, hermano. Aleluya. Entonces pregunta, si el único sacrificio que para Dios vale es el de Cristo, entonces, ¿qué sacrificio debo ser yo? Ninguno. Amén. Por eso dice la Biblia, por gracia sois. Algunos dicen, ya, está bien, tú tienes que convertirte al Señor y a partir de ahora portarte bien, si no, no vas al cielo. Falso. Falso. Amén. Usted aceptó a Cristo y automáticamente ya es salvo. Gloria a Dios. Pero se porta bien porque usted refleja que es un siervo de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Pero algunos le quieren añadir, muy bien, ahora que eres salvo, para que no pierdas tu salvación, para que no te vayas al infierno, o sea, siendo salvo se va para el infierno, ¿no? Para que siendo salvo no te vayas para el infierno, ahora tienes que ayunar, orar y vas a hacer tu programa. 3 veces de ayuno a la semana y 2 vigilias. ¿Para qué? Para que no pierdas tu salvación. Vale. Hermanos, una falsedad. Amén. El único sacrificio que vale es el de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. Ahora, los sacrificios que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, porque ya nuestros sacrificios son agradables a Dios. Por medio de Cristo, no por medio de usted. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, entender que el único sacrificio que vale es el de Cristo en la cruz. Así que en esta hora vamos a empezar este estudio viendo 3 cosas importantes acerca de la cruz de Jesucristo. Y en primer lugar, tiene para apuntar allí, vamos a ver los preparativos para la muerte de Cristo. Número 1, los preparativos para la muerte de Cristo. Los preparativos para la muerte de Cristo. Faltaron, creo, algunos, ¿no? Bueno, ya. ¿A lapicero faltan?
Hay lapiceros, hay lapiceros. Acá adelante, por favor. ¿Alguien más necesita lapicero? Levante por favor la mano, se le puede proporcionar. Bien, hermanos. En primer lugar vamos a ver los preparativos para la muerte de Cristo. Ojo, quiero que entienda bien algo. La salvación para Dios era un plan eterno. O sea, quiere decir desde que antes que la tierra se fundara, Dios ya tenía un plan con la tierra. ¿Y cuál era? Enviar a su Hijo en propiciación por los pecados de las personas. ¿Quiere decir que Dios es un Dios que sabía lo que iba a pasar o no? Amén. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar o no sabía? Amén. La Biblia dice que a Dios nada lo coge por sorpresa. Amén. Job capítulo 24, versículo 1, dice la palabra de Dios. Job capítulo 24, versículo 1, dice la Biblia que es palabra de Dios. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que no le conocen no ven sus días? La Biblia declara en el libro de Job que los tiempos a Dios no le son ocultos. O sea, Dios conoce todas las edades. Dios conoce todas las historias. Hermanos, Dios ya está en el futuro como nosotros estamos en el presente. ¿Y cómo es posible que Dios esté en el futuro? Porque Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Él es el yo soy. Eterno. Y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es el eterno, el presente, yo soy. O sea que Dios está ahora en el pasado, ahora en el presente y ahora en el futuro. No me entra en mi cabeza, pues en la mía tampoco. Gloria a Dios. Pero créalo, porque es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Amén. Y mira lo que la Biblia dice con respecto al ser humano. Salmo 139, versículo número 1 al 4. Salmo 139, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ni siquiera habíamos pronunciado palabra y Dios ya sabe lo que usted va a decir. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios sabe todo lo que usted habla, piensa desde antes que usted lo haga. Pregunta, si un cristiano peca mañana, ¿Dios ya lo sabía o no? Amén. Por eso Cristo murió en la cruz. Amén. Amén. Por eso Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Para pagar todos nuestros pecados. Aún por el que usted va a cometer mañana, Cristo ya lo pagó en la cruz. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Hay gente que dice, Dios paga tus pecados hasta el momento que te conviertes. Después que te conviertes, ya depende de ti. Falso. ¿Eso es verdad o mentira? Falso. No, hermano, es mentira. Cristo paga todos mis pecados. Amén. Amén. Aún los que voy a cometer mañana. Ya los pagó Cristo en la cruz. Ahora, yo debo vivir en santidad porque la Biblia dice que el Hijo de Dios se aparta del pecado. Pero quiero que entienda que el pecado para Dios es cualquier cosa que le ofenda. Hay gente que dice que hay clases de pecados. ¿Usted ha escuchado eso? Amén. Y esa es una tradición que viene desde los católicos. Hay pecados veniales y pecados mortales, dicen. Entonces dice, ¿cuáles son los pecados veniales? O sea, los pecados buenos. Dice, los suavecitos, ¿no? El pecado suave, a ver, vamos a imaginar, pecados suavecitos, a ver. Mentir, ya, ¿qué más? Robar un sol, ya, ¿qué más? A ver, pecados buenos, a ver, pecados buenos. Ya, de 100 para arriba ya la tarifa cambia, ¿no? Ya, los pecados son mortales, ¿verdad? Insultar, ¿no? O renegar. Hermanos, pregunta, sea objetivo. Para un Dios que es absolutamente santo, ¿todos los pecados son iguales, sí o no? Amén. Todo es pecado. Hermano, si usted hoy día, y ese es el ejemplo que pongo, se subió a la combi y se peleó con el cobrador, porque le pidió 20 céntimos más de pasaje,
y usted se molestó y se amargó y se indignó, usted es un homicida, al igual que uno que está matando por allí. ¿Amén? Amén. La Biblia dice que el que se enoja contra su hermano es igual que Caín. Es un homicida. Así que, hermanos, pregunta, para Dios, el renegar y el molestarse con la casera porque le dio una papa menos, ¿es igual de pecado que el robar un banco? Para Dios, robar un grano de arroz es igual que robar un banco, el Banco Internacional de Financiero. Sí, es para Dios igual. Un mal pensamiento es igual de pecado que el fornicar. La Biblia dice que solamente mirando y codiciando ya hemos pecado. Entonces pregunta, si la salvación se perdiera, entre comillas, por pecar, ¿el Espíritu Santo estaría saliendo y entrando a cada rato de nuestra vida? No habría nadie salvo en el mundo. ¿Entienden o no? No habría nadie salvo del mundo. Porque si yo por pensar mal se fuera el Espíritu, me arrepiento, vuelve a venir. Y mañana, me enojé con mi mamá, se me va el Espíritu, me reconcilié, vuelve a venir. Que no sé, algo pasó con el taxista, me enojé, se me va el Espíritu, me llevo a la iglesia, se me vuelve a meter. Hermanos, el Espíritu Santo no es un juego. Y recuerde que una de las cosas que trajo la nueva dispensación en Cristo es que el Espíritu mora permanentemente en el creyente. En el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, ¿ok?, en la dispensación de la ley, el Espíritu venía por momentos y luego se iba, porque esa persona no había sido limpiada de sus pecados. Pero cuando una persona es limpiada por la sangre de Cristo, el Espíritu viene a habitar permanentemente dentro de la persona. ¿Y sabe qué significa permanentemente? Que no sale. Pequemos en unas cosas terribles. Nada, no sale, está allí. Ahora, lo que la Biblia sí dice es que el creyente que anda en pecado, Dios lo va a castigar y lo va a corregir como hijo. Eso la Biblia sí dice. Pero en ninguna parte dice que el Espíritu salga del creyente. La Biblia dice que al Espíritu se le contrista. La Biblia dice que al Espíritu se le apaga. Pero en ningún momento dice que al Espíritu se le saque. O muéstrenos un texto bíblico donde dice que el Espíritu se le saque. No existe. No hay. Porque el Espíritu Santo viene a morar permanentemente sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos posesión de Dios. Amén, aleluya. Comprado fuisteis por precio. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, la sangre de Cristo ya lo ha comprado. Amén, aleluya, amén. Y si la sangre de Cristo ya lo compró, pregunta, ¿ahora puede volver a ser propiedad del diablo? No, porque Cristo ya compró y su sangre paga todos los pecados. Amén, aleluya. Entonces hay que entender la importancia de que Dios conoce todas las cosas. Primero de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas. O sea, Dios es omnisciente. Exacto. Dios es omnisciente. Dios todo lo conoce. Él conoce todas las cosas. Entonces, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí sabía. ¿Dios sabía que iba a enviar a su hijo? Amén. Entonces inventó un plan. Ese plan que inventó es el plan de la salvación. Aleluya. Amén. Amén. Y en el plan de la salvación, el protagonista es Jesucristo. Amén. Porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Amén. Pregunta. Entonces, Dios al inventar ese plan, ¿lo hizo después de que el hombre pecó o antes de que el hombre pecara? Antes. Antes, porque la Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. O sea, desde antes que el mundo estuviera creado, Dios ya tenía un plan para salvar al ser humano. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, muy bien, yo sé que los hombres van a pecar, yo sé que los hombres se van a corromper, voy a enviar a mi hijo a morir por ellos, ahora me toca hacer algo más. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, vamos a ver quiénes de ellos van a entregarse a mi hijo. ¿Quiénes de ellos van a aceptar el regalo de la salvación? ¿Y qué hizo? Comenzó a escribir un libro, y es el libro de la vida. O sea, el libro de la vida, ¿cuándo se escribe? Después en el momento que uno se convierte, o desde antes de fundarse el mundo. Desde antes. Claro.
Yo he escuchado personas que al momento de entregarse al Señor, lamentablemente mal orientadas, dicen: Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdón, ya estaba escrito. Así no le creo. Sí, porque usted ya estaba en el plan de Dios. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo número 8. Apocalipsis 17:8 dice la palabra de Dios: la bestia que has visto que era y no es, y está para subir del abismo, dice, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Gloria a Dios. Así que antes de que Dios creara el mundo, su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Amén. O sea que en el momento que usted se convierte al Señor, usted debe decir: y escribe mi nombre. Usted debe decirle: y gracias, Señor, porque entendí lo que hiciste por mí en la cruz, y gracias porque mi nombre ya estaba escrito en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya estaba allí apuntado y decía: Abraham Edison Salazar Jauregui, nacionalidad peruana, y debajito hay un alias, nombre nuevo, que lo sabré cuando venga Jesucristo y me vaya con él, hermano. Aleluya. Hermanos, ya nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Miren lo que dice la Biblia acerca de la predestinación. Romanos capítulo 8, versículo 29. Algunos dicen: no, la predestinación es falso. No, la predestinación es bíblica porque está en la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció. Miren, dice antes. A los que antes Dios conoció. O sea, Dios lo conoció a usted desde antes que usted naciera. Amén. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que usted iba a ser un hijo, una hija de Dios. Y a los que antes conoció, 8:29 dice: también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Marcar un destino. O sea, hacer que el destino de esa persona ya esté desde antes de que exista. O sea, Dios ya lo predestinó, Dios ya le marcó un destino. ¿Y qué dice la Biblia? Verso 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de la predestinación? Que usted llegue a ser como Jesús, Amén, gloria a Dios. un hijo agradable al Padre. Gloria a Dios. Amén. Amén. O sea, nosotros nos vamos a parecer a Jesucristo hombre. No a Jesucristo Dios, sino a Jesucristo hombre. Porque seremos hombres perfeccionados por el poder de Dios, con cuerpos glorificados, cuando Jesucristo venga. Amén. Aleluya. Y por eso dice Juan: porque le veremos tal y como Él es, y seremos igual a Él. Primero de Juan 3:2. Gloria a Dios. Entonces tendremos cuerpos como el de Cristo, y seremos como Cristo el Señor, porque ese es el propósito de la predestinación. Dice el versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que les marcó el destino, a los que les predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunta: hay gente que dice: ¿cómo sé si soy salva? Perdón, ¿has escuchado el Evangelio? Sí. ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Sí. Pero ¿qué tal si eso no vale porque yo no he sido predestinado? Simple. Si fuiste llamado a la salvación, fuiste predestinado. Amén. Amén, gloria a Dios. No sé si entiende. Sí, Amén. sí, amén. Si fue llamado a la salvación, usted ha sido predestinado. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén. Amén. Porque el que no está aquí con nosotros aprendiendo la palabra de Dios no es un hermano de Jesucristo, él mismo lo dijo. Mi madre y mis hermanos son estos que están aquí escuchando Amén. la palabra de Dios. Gloria a Dios. O sea, los predestinados andan con los predestinados Amén. y los incrédulos andan con los incrédulos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que alguien dice: ¿cómo sé que soy predestinado? Simplemente porque ya estás aquí con nosotros escuchando la palabra de Dios, has entregado tu vida a Jesucristo y Él ya hizo la obra en ti. Alguien dice: pero yo no siento. Pregunta: ¿quién te dijo que tienes que sentir? Nadie tiene que sentir para ser salvo. La Biblia dice: y a todo el que cree. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Cree. Santo. Pregunta: ¿crees que Jesús es suficiente
suficiente para ir al cielo? Amén. Sí, ya eres salvo. Gloria a Dios. ¿Crees? Tienes que creer, decir, Señor, sé que soy un pecador malo, perverso y terrible delante de ti, pero creo que la última gota de Cristo me hizo salvo completamente. Alabado Y que sea al morir Cristo. voy para el cielo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Para que todo aquel que en Él cree Amén. no se aleluya. pierda, Amén. sino tenga vida eterna. Gloria al Señor. Una consulta. Bendito sea Cristo. Un hermano viene a la iglesia, todo se arrepiente. No somos perfectos, pecamos en el transcurso de la vida. Abogado tenemos, Sí. somos salvos. Pero si una persona viene a la iglesia y al tiempo se aparta y se hunde en diferentes maneras, ¿es salvo? La siguiente semana estaremos viendo ese tema. Amén. Amén. La siguiente semana vamos a estar viendo ese tema. Tenemos todavía bastante por caminar. Así que vamos, hermano, viendo primero la obra de Cristo en la cruz. Amén. Bien, entonces, algunas preguntas si hay, los dejamos para después de la prédica. Amén. Después de la prédica voy a tener un tiempito de preguntas. Amén. Pero apunte su pregunta así para que no se le vaya a ir de la mente. Bien, hermanos, seguimos. Así que, hermanos, hemos sido predestinados para salvación. ¿Y cómo lo sé? Porque has sido llamado a la salvación. Si no hubiera sido llamado, Dios no te hubiera predestinado. La Biblia dice, a los que antes conoció, los predestinó. Y si te predestinó, te ha llamado. ¿Te ha llamado? Amén. Has sido predestinado para salvación. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Amén. Él es el que se dio para salvación de nosotros. Él es el que inicia la salvación en el ser humano. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, Cristo es el autor de la fe. O sea que nuestra fe se inicia porque Jesús la inventó. Amén. La base de nuestra fe está en Jesucristo porque Él es el autor. O sea, todo lo que tiene que ver con la salvación está en Jesucristo el Señor. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Él es el consumador. O sea que las personas que iniciamos la salvación con Jesús, llegaremos al final con Jesús, al final de la salvación. ¿Cuándo culmina la salvación? En el rapto de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia culmina la salvación del género humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos recibimos un cuerpo como el de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero quiero que note algo. Y no sé si usted se da cuenta, el tiempo de los verbos en el versículo 30. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Dice la Biblia, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué tiempo es? Tiempo pasado. Mire, Dios lo predestinó, tiempo pasado. Dios lo llamó, tiempo pasado. Dios lo justificó. ¿Qué quiere decir justificó? Lo declaró inocente a pesar de que usted era un culpable. Amén. O sea, lo declaró inocente en el tiempo pasado. Pregunta, ¿cuál es el último verbo? Glorificó. ¿En qué tiempo está? Futuro. Pasado. Tiempo pasado. Amén. Pregunta, ¿cuándo me ha glorificado el Señor si yo todavía no tengo cuerpo glorificado? Algunos dicen, no, sí, ya mira mi cara, estoy glorificado ya. No. Usted tiene que tener un cuerpo glorificado. Pregunta, ¿ha recibido ya su cuerpo glorificado? ¿Y por qué ese verbo está en tiempo pasado si todavía no lo ha recibido? Está afirmando que lo vamos a tener en la salvación. ¿Sabe por qué? Porque, ojo, escucha acá, Dios ya está allá. Amén. Y desde allá nos dice, hey, corran. Aquí está su cuerpo. Amén. O sea que Dios ya nos ve glorificados, hermano. Aleluya. Dios ya nos ve glorificados. Entonces si alguien dice, no, tú te conviertes y bueno, ojo, prepárate porque si Cristo viene hoy día y no
está de nuevo, pasa el llamado. Ay, Señor, me entrego. Pero hermano, usted ya está hasta líder. No, por si acaso, dice, ¿no? No me quiero quedar en el Armagedón. No, hermano. Usted ya tiene un cuerpo glorificado. Aleluya. Y ya lo tiene porque Dios ya lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Y en ese cuerpo Dios ha puesto su nombre. Y dice Pablo que tenemos una morada celestial de la que queremos ser revestidos. Hermanos, qué maravillosa es la salvación en Cristo. Dios la inició y Dios la va a culminar. En segundo lugar, vamos a ver las características de la muerte de Cristo. Número 2, vamos a ver las características de la muerte de Cristo. Número 2, las características de la muerte de Cristo. Hermanos, Dios ya conocía el plan de la salvación y Dios lo hizo y por eso nos predestinó y nuestro nombre ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver algunas características de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo tiene 3 características. En primer lugar, ha sido vicaria, expiatoria y propiciatoria. Y lo voy a explicar en esta mañana. Número 1. La muerte de Cristo fue una muerte vicaria. ¿Qué significa vicario? En lugar de. Y voy a explicárselo. Algunos dicen que el Papa es vicario de Cristo. Falso. ¿Por qué? Porque el Papa está en lugar de Cristo. Falso. O sea que como Cristo ya no está en la tierra, sí hay, dicen ellos, un Cristo en la tierra, un representante de Cristo en la tierra, y ese es el Papa. Mentira y falso de toda falsedad. Amén. El único representante de Cristo en la tierra es Abraham Salazar. ¿Amén? Falso. Falso. ¿Quién es el único representante, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Él es el único representante de Cristo en la tierra, Gloria hermano. a Dios. Él es el Paracleto. Él es el único que está en lugar de Cristo aquí. Ya no hay nadie. Amén. Cristo, el Señor, está en el cielo y su representante está en la tierra con nosotros. Ahora, cuando la Biblia dice que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria, es porque Él murió en nuestro lugar. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Pregunta, ¿usted debió morir Amén. espiritualmente y usted debe morir físicamente? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Pero si alguien muere en su lugar, ya pagó lo que usted tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Usted pecó, tiene que morirse, pero alguien murió en su lugar. ¿Quién fue? Cristo. Cristo. Entonces, ¿de qué va a ser condenado? Alabado sea Dios. Alabado sea Jesús. ¡Santo! Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué va a ser condenado? ¡Aleluya! Por eso dice Romanos 8:1 que los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Amén. Alabado sea Dios. No hay condenación para los que estamos en Cristo, porque Él ya lo pagó. Lo que usted debía, Él ya lo pagó en la cruz, y al pagarlo en la cruz dijo, Tetelestai, que en griego significa consumado es, te pagué hasta el último real, nada te deben. Gracias, Señor. Aleluya. Nada le debemos a Dios. Amén. Y lo que voy a cometer mañana, nada es nada. Nada es nada. Nada le debemos a Dios. Aleluya. Amén. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice, verso 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice la Biblia, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en nuestro lugar. Esa cruz tenía su nombre, pero Cristo fue a la cruz para que usted ya no vaya a esa cruz, hermano. Gloria a Dios. Santo Dios. Cristo murió espiritualmente, Gracias. sí, en la cruz del Calvario. Recuerde que la muerte espiritual es la separación del hombre y Dios.
Y recuerde que en la cruz el Padre dejó a Jesús. Ojo, usted imagínese lo increíble que fue la muerte de Cristo. ¿Usted cree que en algún momento Dios se haya sentido solo? Dios solo en la cruz, hecho hombre, pidiéndole al Padre que no lo abandone. O sea, la primera vez en toda la historia del universo, Dios se siente solo muriendo en la cruz y le dice a Dios Padre que no lo vaya a abandonar. Hermanos, ¿usted cree que Dios puede tener temor de algo? No. Pero Cristo, Dios hecho hombre, en toda su historia sintió una vez temor en el huerto de Getsemaní. Porque Dios nunca había experimentado muerte, pero ahora Dios hombre venía a morir por nosotros. Entonces cuando Cristo estuvo en la cruz, murió espiritualmente porque el Padre se separó de él y gritó: ¡no me abandones! Porque sobre él estaba el pecado. Y recuerde que el pecado, Isaías 59, versos 1 y 2, es la separación del hombre y Dios. Así que hermanos, Cristo murió espiritual y físicamente en la cruz para que usted ahora pueda gozar de vida con Dios. ¿Amén? Si no entiendo la magnitud de la obra de Cristo, no voy a entender por qué tan grande es mi salvación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que pregunta, ¿la muerte de Cristo fue vicaria? Sí, Señor. Sí, porque murió en nuestro lugar. Todo lo que usted debía, ya lo pagó Cristo. Y Cristo al pagarlo, usted no debe nada. Entonces, ¿cómo se va a ir al infierno? O sea que en el último día, en el día del juicio final, lo que Dios va a hacer, voy a graficarle de esta manera. Lo que Dios va a hacer es, voy a ponerle esta ilustración, a ver. Cuando uno va, digamos, no sé, ya, al parque de diversiones. Uno va al parque de diversiones, uno se quiere subir al juego, un momentito, su boleto. ¿De qué, señor? Mire, se va a caja y te hay un boleto de 5 soles para que se suba al Tagada, ¿no? Dice, ya, entonces voy, no tengo plata, no se puede subir. Entonces usted uno va, compra su boleto y hace su cola, ¿no? Y todos los que tienen boletos se van a subir a ese juego, porque ya está pagado. Amén. ¿Amén? Amén. Pero los que no tienen su boleto no van a subir porque están debiendo. Amén. Cuando venga el juicio final, Dios va a decir, muy bien, ¿quiénes tienen su boleto? Aleluya. Y uno va a decir, aquí está, Jesucristo el Señor. Ya pagó por mí y usted va a poder entrar. Pero quien no haya aceptado a Jesucristo el Señor, sus pecados no están cubiertos. Por eso, pregunta, si usted muriera hoy, pasado, mañana, cuando usted muera, ¿dónde se va a ir? Cielo. Porque ya Cristo pagó por usted. Amén. Gloria a Dios. Ya no le debes nada a Dios. Aleluya. Amén. Amén. La muerte de Cristo fue una muerte expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Expiar significa limpiar. Y la muerte de Cristo es una muerte expiatoria porque limpia los pecados. Hermanos, recordemos lo que la Biblia dice, que la sangre de los machos cabríos solamente ¿qué? Cubrían los pecados. Hebreos capítulo 10, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 10, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios: de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, el escritor de Hebreos está haciendo una comparación. Las personas que vivían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que siempre estaban ofreciendo sacrificios, si esos sacrificios lo hubieran limpiado, ya no tendrían que ofrecer más que una sola vez. Porque limpio es limpio, entonces ya no habría que ofrecer más. Pero dice que los que ofrecían en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer
cada vez, a cada momento, a cada rato sacrificios, porque sus pecados no eran limpios. ¿Eran qué? Cubiertos. Versículo número 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Claro, porque si usted cada año va a estar sacrificando un animal, usted va a recordar todos sus pecados. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede expiar los pecados. Amén. La sangre de los animales no expiaba. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Limpia. Expía, limpia los pecados. Mire lo que dice el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, expiarnos. Kafar en el término hebreo. Borrar por completo. Miren, les voy a poner una ilustración. Mi camisa es blanca, ¿verdad? Entonces yo estoy comiendo ahí una rica salchipapa y justo me cae un poco de ketchup a la camisa. Se manchó, ¿verdad? Entonces yo digo, uy, no lo puedo ni lavar. Ya pues, bueno, pero para que nadie se dé cuenta que estoy manchado de mi ketchup, ¿qué hago? Me pongo mi chompita, ¿no? Tengo mi chompita y ya nadie se da cuenta. Pregunta, ¿fui limpio? ¿Se nota? Tampoco, ¿verdad? Porque está cubierto. O sea, no se nota, pero tampoco está limpio. Eso era lo que hacían la sangre de los animales. Cubrían, no limpiaban. Pero cuando llego a mi casa, agarro el ayudín, agarro el opal, lo lavo bien y quedó limpiecito. Eso es lo que hace Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que más poderoso que todo, dice la Biblia, es la sangre de Cristo. En el libro de Jeremías dice, por más que usted acumule lejía y jabón sobre usted, la mancha de su pecado aún permanecerá. Pero Cristo el Señor puede limpiar todos los pecados. Así que su muerte fue vicaria porque murió en su lugar, ya no debe nada. Fue expiatoria porque todos sus pecados fueron limpiados. Amén. Pregunta. Por eso, ¿puede un cristiano sentirse indigno? No. ¿Puede un cristiano sentirse inmundo? No. Dice, Señor, perdóname porque soy indigno e inmundo. ¿Cómo que indigno e inmundo? ¿Acaso Cristo no ha limpiado sus pecados? Si Cristo ya limpió sus pecados, si Cristo ya expió sus pecados, todos los cristianos somos dignos de la gloria de Dios por Jesucristo el Señor. Pero a veces la falsa humildad, ¿no? Ay, hermano, soy inmundo, soy impío, soy indigno. No, hermano, usted ya es limpio por la sangre de Cristo y la Biblia le llama santo. Alabado sea Dios. La Biblia le llama santo porque hemos sido separados para Dios y consagrados para la santidad de Él. Ahora, cuando la Biblia dice tomar la cena del Señor indignamente, se está refiriendo a un creyente que ha cometido un pecado sin solucionar. Pero solucionado el pecado, puede tomar dignamente la cena del Señor. Pero por estado, por naturaleza, el creyente ya no es impuro ni indigno, porque ahora es santo para Dios, porque Cristo limpió todos sus pecados. Hasta los que voy a cometer mañana, ¿qué dijimos? Amén. Todos son todos. ¿Amén? Todos son todos. En tercer lugar, la muerte de Cristo es propiciatoria. Y esto quiero que entienda bien. La muerte de Cristo es propiciatoria. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa aplacar. Aplacar la ira de alguien. Eso significa propiciación. Y la muerte de Cristo fue propiciatoria, porque aplacó la ira de Dios. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba airado con el género humano. ¿Y por qué Dios estaba airado? Por varias razones. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira. En el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo número 2, Efesios capítulo número 2,
Versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Hijos de ira. O sea que sobre usted, ¿qué iba a caer? De Dios. Sobre usted iba a caer la ira de Dios, porque usted y yo éramos hijos de ira. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pregunta: Dios va a lanzar ira contra el pecado. ¿Amén? Amén. Dios va a lanzar ira contra el pecado. ¿Y sobre quién iba a caer esa ira? Sobre nosotros. Amén. Porque nosotros éramos, por naturaleza, hijos de ira. Pero quiero que lea lo que dice Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Para que usted tenga paz, Cristo murió. Y sobre él cargó el pecado de todos nosotros. Por eso mire lo que dice 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1, mire lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la... por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Aplacar la ira de Dios. O sea que Dios, miren, el hombre peca, el hombre ha pecado, y Dios dijo: ahora vas a ver por qué has pecado. Y cuando va a lanzar su ira, Cristo se puso en medio. ¿Amén? Amén. Amén. Y toda la ira de Dios cayó sobre quién. Ojo, Dios desfogó toda su ira sobre Jesús. No hay ni un poco de ira que vaya a caer sobre usted, porque usted ahora es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. No, por eso dice la Biblia que Cristo nos ha salvado de la ira venidera. Por eso no pasaremos la gran tribulación. Por eso no iremos al infierno. Porque Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna y no perecerán. Aleluya. Por eso no voy a ir al infierno. Jamás iré al infierno. Gloria. Porque la ira de Dios cayó sobre Jesús y ya no va a caer sobre mí. Por eso tengo el cielo seguro. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Tengo la salvación segura en Jesús. Porque todo el pecado, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y nada hay que le deba a Dios. Gracias. Por eso usted, imagínese lo grande de la salvación, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. De haber sido pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nada le debemos a Dios, hermano. Aleluya a Dios. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, muere en lugar de nosotros, limpiándonos de todo pecado y aplacando sobre su cuerpo la ira de Dios para comprarnos la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Y terminamos número 3. Los resultados de la muerte de Cristo. Aleluya. Número 3. Los resultados de la muerte de Cristo. El plan de salvación, ya habíamos dicho que era un plan que había sido inventado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Número 2, habíamos dicho que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria, expiatoria y propiciatoria. Y número 3, vamos a ver qué efecto causó la muerte de Cristo en nosotros los creyentes. Letra A. Dios salva al hombre de pecado y de su destino final. Como Cristo ya murió por nosotros,
el pecado que teníamos nos fue quitado y nuestro destino final, que era el infierno, también fue quitado para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, los creyentes, vamos a ir al cielo, no vamos a ir al infierno. ¿Amén? Amén. Amados hermanos, Cristo perdonó todos sus pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 14. Colosenses 1, versículos 10 al 14. Dice la Biblia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad, dice, con gozo, dando gracias a Dios, el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Hermanos, Cristo perdonó nuestros pecados. Amén. Perdonó los pecados de ayer. Amén. Perdonó mis pecados de hoy. Amén. Y en la cruz perdonó mis pecados de mañana. Amén. Entonces, para el que está en Cristo, ninguna condenación hay, hermano. Amén. Así que por eso usted, no sé si siempre se ha puesto a pensar en esta gráfica, que muchas veces lo han utilizado, pero no nos hemos puesto a pensar en la magnitud que eso significa. Dios está como juez en el cielo, mirando el pecado de los hombres, y ahí hay un pequeño creyente que cometió un pecado. Se acerca el fiscal. ¿Quién es el fiscal? Satanás, el diablo. Y le dice a Dios, ya ves, ahí está pues el hijo que tú compraste, que tú redimiste, que tú hiciste esto, que tú hiciste el otro. Ahí está pues, tremendo pecadorosote que es, míralo pues. El Señor Dios lo mira, pero ¿sabe quién? Sale el abogado. No, padre, ya te pagué, ya compré, ¿de qué lo vas a condenar? Aleluya, gloria a Dios santo. Pregunta, ¿cuándo Cristo se queda dormido? Nunca. Entonces, por más que el diablo le acuse, gracias a Dios, Jesús está al costadito. Señor, ya te pagué. Mírame, ahí está. Mira la marca de mis manos, aquí está. Hermanos, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Así que si alguno de ustedes tenía temor de ir al infierno, no, hermano. Salvo es salvo en el Señor. Salvo es salvo en el Señor. Por eso, si usted es un salvo, va a andar en vida nueva. Así es. Por eso, una ocasión alguien me dijo, entonces si es salvo, siempre es salvo. Sí, yo creo en salvo, siempre es salvo. Bueno, si es así, entonces voy a continuar en el alcohol, pues. Y yo le dije, a ver, tu pecado ha sido el alcohol, ¿no? El alcoholismo. Muy bien. Si Cristo te salva y sigues en el alcoholismo, ¿de qué te salvó? No te ha salvado de nada, pues de nada, pues. Dios te salva para que dejes el pecado, para que dejes la maldad. Porque el verdadero Hijo de Dios anda en santidad. Amén. Porque Él es santo. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que somos nuevas criaturas. 2 de Corintios 5:17. Gloria a Dios. 2 de Corintios 5:17, ya la conocemos el texto bíblico. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que si usted dice que es salvo, pues ande como un salvo de Dios. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Si decimos que somos salvos, siempre salvos, andemos como un salvo de Dios. Y el salvo, siempre salvo, va a buscar siempre andar en la salvación y en la santidad de Dios. Amén. Amén. Por eso Cristo nos ha dado una vida nueva y nos ha reconciliado con Dios. Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. Dice la Biblia, verso 21. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las obras malas, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Gloria a Dios. Gloria. Cristo murió en su cuerpo para que cuando usted se vaya para el cielo, Jesucristo le diga, a ver, ven para acá, Abraham Salazar. Señor, míralo. ¿Y Dios qué va a ver? Un pecador. Pero Cristo murió en su cuerpo para que usted sea santo, sin mancha e irreprensible. O sea, que nadie puede reprender a usted ningún pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó.
Amén. Amén. Aleluya. Ya no hay pecado. Ya Cristo lo consumó, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, porque somos salvos por su gracia. Por eso, hermanos, qué temor nos da ver a la gente en el mundo incrédula, porque sus pecados no han sido perdonados y lo que les espera es el infierno. Pero para nosotros la salvación es algo tan maravilloso que Cristo ya nos dio. Por eso, al momento de convertirnos, también nos da vida eterna. En el libro de 1 de Juan 2:25 dice la palabra de Dios. 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿La qué? La vida eterna. Pregunta: ¿lo eterno se acaba? No. Porque si es eterno, ¿cómo se va a acabar, pues, hermano? Ahora, ¿usted tiene vida eterna? Amén. ¿O va a tener vida eterna? No, ya la tengo. No, ya la tenemos. Amén. La Biblia dice, estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida en Él, 1 de Juan. Así que, ¿tenemos la vida eterna? Sí. ¿Se va a acabar? No. Entonces, pues, ¿cómo cree que la salvación se puede perder? Si tiene vida eterna, si participa de la vida de Dios. ¿Amén? Amén. Al final, letra B, reconcilió. Miren, Cristo no solamente reconcilia, ya terminé con esto. Cristo no solamente reconcilia al hombre con Dios. La muerte de Cristo trasciende más allá de la salvación del hombre. ¿Y sabe lo que hace? Reconcilia al universo con Dios. Aleluya. O sea, no solamente reconcilia al género humano, reconcilia todo el universo. ¿Por qué? Porque recuerde que la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 16. Maldita la tierra por tu causa. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo, que la tierra gime a una, esperando la redención, porque la tierra también será redimida. ¿Cuándo será redimida la tierra? Cuando aparezcan los hijos de Dios. ¿Cuándo aparecen los hijos de Dios? En el milenio con Jesucristo. Por eso dice la Biblia que en el milenio, donde haya un desierto, habrán ríos y bosques. Gloria a Dios. ¿Qué? O sea que el desierto del Sahara va a ser un bosque y un manantial. Sí, en el milenio. Gloria a Dios. Que todos los desiertos que hay en Ica, Pacarabaí, todo va a ser un bosque hermoso, hermano, paradisiaco. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha prometido que la tierra estará llena de la gloria de Jehová. Alabanza a Dios. Pregunta: está bien, la tierra fue maldita, los astros, el sol, la luna y las estrellas también fueron sucios delante de Dios. Amén. Sí. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 25, verso 5. Ya terminé, no me voy a pegar. Ya terminamos. Gloria a Dios. 25:5 dice: he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Bendito sea su nombre. Los astros para Dios son inmundos de pecado, porque el hombre por su pecado también los contaminó. Amén. O sea que todo lo que el hombre pecador toca, hace, mira, automáticamente lo llena de pecado. El hombre pisó la luna, pecadora, ¿no? Hermanos, nada hay limpio en el universo, Gloria a Dios. porque el hombre todo lo manchó por su pecado. Pero mire lo que dice Colosenses 1:17. Vamos para allá, y aquí terminamos. Colosenses 1:17. Dice la Biblia: y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es Él? Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, al género humano
pero también al universo entero. El sol, la luna, las estrellas, la tierra, todo lo que hay en el universo ha sido reconciliado en Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que la muerte de Cristo trasciende el género humano para salvar hasta la luna, el sol, las estrellas. Por eso el sol, la luna, las estrellas, hermano, que no voy a entrar por ahí porque hay mucho más que hablar. Pero hermano, como Cristo reconcilió al hombre, como Cristo reconcilió a la tierra, como Cristo reconcilió al universo entero, la Biblia dice que en el último tiempo todas las naciones de la tierra, todos los ángeles del universo, todas las estrellas y todo le rendirá adoración a Jesucristo. Porque Él reconcilió todo en el universo. Hay un coro que cantamos para niños, pero tampoco hemos entendido la magnitud de ese coro, ¿no? Por las mañanas las aves cantan. ¿Y por qué las aves cantan? Porque han sido redimidas por Jesucristo el Señor. ¿Entienden o no? Porque la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que hay en el universo alaba a Dios. Porque ojo, se ha descubierto que los planetas y los asteroides y todos los elementos que hay en el espacio, todos esos están girando y yendo a velocidades increíbles, pero la manera como van es una manera armoniosa y melódica. De tal manera que si usted fuera con algunos tampones especiales para escuchar las ondas que hay en el cielo, escucharía música por parte de los planetas y de los asteroides. ¿Y saben lo que dicen todos los planetas y todos los seres humanos y todas las estrellas del cielo? Gloria a Dios. Al Cordero sea la gloria. Amén. Porque dice que todo fue reconciliado por su sangre en la cruz. Hermanos, la obra de la salvación, la obra de la salvación del hombre en la cruz del Calvario no es algo pequeño, no es un evento pequeño. Es la obra más grande de todos los siglos, que aún los ángeles anhelan mirar. Hermanos, con la muerte de Cristo ya todo está reconciliado con Dios, ya todo está pagado con Dios. Una vez reconciliado y salvo, ¿puedo perder mi salvación? Véngase el siguiente domingo y estudiaremos este tema bastante interesante de la palabra de Dios. Vamos a orar. Eterno Padre, permítenos entrar delante de ti, de tu presencia, de tu gracia, a través de los méritos de Cristo, tu Hijo. Soy tu Hijo, Señor, y gracias. Gracias porque me has dado una nueva vida. Gracias porque me has reconciliado contigo. Gracias por la obra tuya en la cruz del Calvario, Jesucristo. Padre Celestial, te honramos a ti porque enviaste a tu Hijo en propiciación, como vicario, como expiación por nuestros pecados. Te pertenecemos ahora a ti, Señor. Y ahora que estamos en tus manos, ahora que estamos en tus brazos, Señor, permítenos descansar allí. Permítenos vivir solamente para ti. Permítenos hacer cada día lo mejor para ti, eterno Padre. Te honramos, te alabamos, te bendecimos, reconociendo que nada podemos hacer si no es por la obra de Cristo en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los salvos, hermanos, andamos como salvos. Amén. Si quiere aprender un poco más, véngase la siguiente semana. En la siguiente semana veremos un poco más. Tenemos... Sí, la pregunta, a ver. Entiendo que como Dios no miente,